¿Cómo formar hijos fuertes espiritualmente? Formar hijos fuertes espiritualmente es uno de los trabajos más profundos y exigentes que existen, porque no se trata únicamente de enseñar reglas o corregir comportamientos, sino de moldear el interior de una persona que todavía está descubriendo quién es, qué cree y cómo quiere vivir. Es acompañar un proceso de crecimiento donde el carácter se mezcla con la sensibilidad, donde el mundo exterior presiona y donde lo que sucede dentro del corazón de un niño o adolescente puede determinar el rumbo de toda su vida. Por eso, hablar de fortaleza espiritual no tiene nada que ver con dureza, rigidez o autoritarismo. Tiene que ver con identidad, convicción, claridad interior y una relación profunda con los valores que sostienen a un ser humano, incluso cuando lo externo se tambalea. Cuando un niño crece con una base espiritual sólida, no solo aprende a comportarse bien, sino que aprende a pensar, a elegir, a discernir lo que le conviene y lo que no, y a tener un criterio propio que no se derrumba ante la presión de otros. Esto no se logra de un día para otro, ni se forma con discursos ocasionales. Se crea a través de un ambiente que respira coherencia, donde las acciones hablan más fuerte que las palabras, donde el amor se expresa con presencia y donde los valores no están solo escritos o mencionados, sino vividos de manera natural en lo cotidiano. Para entender esto, hay que reconocer que los hijos crecen enfrentando influencias constantes: las amistades, la escuela, la tecnología, las redes sociales, las conversaciones que escuchan, las imágenes que consumen, incluso los silencios dentro del hogar. Todo eso moldea. El primer pilar de esta fortaleza interior nace en el ambiente del hogar. Los hijos absorben la atmósfera emocional de sus padres como una esponja. Si en casa hay paz, orden, límites claros, cariño constante y una relación sincera con la espiritualidad, ellos lo sienten, lo aprenden y lo adoptan como algo natural. Por el contrario, si en casa hay gritos, inestabilidad, discusiones sin resolver, contradicciones constantes o valores que solo se mencionan pero no se viven, ellos lo perciben también y su interior va formando una base frágil que puede romperse ante cualquier presión externa. Un hijo aprende más de lo que ve que de lo que se le dice. Esa es la regla fundamental. Por eso, cuando se habla de formar hijos espiritualmente fuertes, el punto de partida siempre es el ejemplo. No es posible exigir lo que no se practica. No se puede pedir serenidad si los padres viven al borde de la explosión. No se puede pedir confianza en Dios si los padres reaccionan con desesperación ante cada problema. No se puede enseñar disciplina si los padres evitan enfrentar sus propias responsabilidades. La coherencia no requiere ser perfectos, solo ser verdaderos. Un hijo entiende mucho más cuando ve a sus padres reconocer errores, pedir disculpas, corregirse y retomar el camino, que cuando escucha discursos rígidos que no coinciden con la realidad. Después del ejemplo, el siguiente pilar es la disciplina interior. No se trata de castigos ni de autoritarismo, sino de enseñar a los hijos a tener estructura, a comprender límites, a asumir las consecuencias de sus actos y a entender que toda decisión crea un resultado. La disciplina espiritual no es una lista de reglas, es una forma de vida donde la responsabilidad se convierte en libertad. Un hijo disciplinado no actúa bien por miedo, sino por convicción. Entiende que hay un orden en la vida, que hay momentos de esfuerzo, que hay tareas que deben hacerse aunque no haya ganas, que hay decisiones que requieren sacrificio y que el bienestar interior depende muchas veces de la constancia más que del entusiasmo. Pero esta disciplina debe estar envuelta siempre en amor, porque el amor es el único ambiente donde un niño puede formar un corazón fuerte sin desarrollar resentimientos, miedos o rebeldía silenciosa. El amor no significa ausencia de límites ni permisividad. Significa que cada corrección se da desde el deseo de formar, no desde la frustración del adulto. Cuando un hijo siente que su hogar es un lugar seguro, donde puede hablar,
equivocarse, expresar sus emociones y ser escuchado sin ser ridiculizado, desarrolla un corazón firme, resistente y confiado. Cuando siente que el cariño no depende de su rendimiento, sino de su existencia, la autoestima crece de manera estable, no basada en la comparación con otros, sino en el valor que sabe que tiene por sí mismo. A esta mezcla de amor y disciplina se suma un elemento fundamental: enseñar a los hijos a pensar por sí mismos. La fortaleza espiritual nace cuando una persona desarrolla criterio, cuando aprende a cuestionar con respeto, cuando distingue lo que edifica de lo que destruye. Muchos padres temen dar libertad, pero la libertad no es peligrosa cuando se construye sobre una base sólida. Lo que realmente es riesgoso es tener hijos obedientes sin criterio, porque basta una influencia externa más fuerte para que se pierdan. En cambio, un hijo que razona, que analiza, que pregunta y que entiende el propósito detrás de cada valor, se vuelve alguien difícil de manipular. Sabe quién es y por qué cree lo que cree. Para esto es importante conversar. Hablar de lo que ocurre en el mundo, explicar las decisiones de la familia, enseñar el porqué de los límites, expresar lo que se espera y escuchar lo que el hijo piensa. Las conversaciones profundas construyen más que 1000 consejos superficiales. No se trata de dar sermones interminables, sino de crear un espacio donde los valores respiran naturalmente, donde la espiritualidad no suena forzada ni impuesta, sino parte de la vida diaria. Además de esto, es esencial enseñar a los hijos a gestionar sus emociones. Un niño o un adolescente que no sabe enfrentar la frustración, que se bloquea ante el rechazo, que se derrumba ante la crítica o que explota ante el enojo, no puede ser fuerte espiritualmente, porque su interior vive dominado por impulsos y no por convicciones. Enseñarles a reconocer lo que sienten, a ponerle nombre, a expresarlo de manera adecuada y a encontrar calma antes de actuar, es uno de los regalos más valiosos que un padre puede dar. La fortaleza no se mide por la ausencia de emociones, sino por la capacidad de procesarlas, sin destruirse ni destruir a otros. Este proceso debe ir acompañado de una vida espiritual sencilla pero constante. No es necesario saturarlos con prácticas complicadas. Lo importante es la naturalidad, que vean que la oración no es un ritual pesado, sino una conversación con sentido, que entiendan que la fe no es un conjunto de prohibiciones, sino una fuerza que guía, que descubran que los valores no son restricciones, sino caminos que protegen y dan claridad, que comprendan que la espiritualidad no está lejos ni en teorías abstractas, sino en la manera en que se trata a los demás, en la forma de hablar, en la ayuda silenciosa, en el agradecimiento y en la humildad. Finalmente, para formar hijos fuertes espiritualmente, es necesario blindarlos contra influencias dañinas, pero no desde el miedo, sino desde la claridad. No se trata de aislarlos, sino de enseñarles a reconocer qué les hace bien y qué les roba paz. Esto incluye hablar de amistades, de redes sociales, de decisiones impulsivas, de ambientes que deterioran el carácter y de elecciones que parecen inofensivas, pero traen consecuencias profundas. Cuando un hijo entiende que cada influencia deja una marca, aprende a elegir mejor con el tiempo, no porque el padre esté vigilando, sino porque su propio interior se lo pide. La fortaleza espiritual es, al final, identidad, saber quién es uno, qué cree, qué valora y cómo quiere vivir. Es una construcción lenta, paciente y hermosa. Cuando hablamos de formar hijos fuertes espiritualmente, muchas personas se enfocan únicamente en enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Pero la verdadera fortaleza espiritual no nace de memorizar reglas, sino de integrar principios en la vida diaria. Los niños no aprenden porque les digas las cosas una vez, aprenden porque lo sienten, lo observan, lo viven. En esta parte del tema profundizaremos en cómo se construye un corazón firme, una mente estable y una identidad sólida que no pueda ser manipulada por presiones externas.
Un niño espiritualmente fuerte no es un niño perfecto, es un niño que sabe quién es, que entiende que hay algo más grande que él guiando sus pasos, que sabe cómo regresar al camino aun cuando se equivoque y que posee discernimiento para identificar aquello que amenaza su bienestar emocional, moral o espiritual. Ese discernimiento no aparece por accidente, se cultiva, se entrena, se desarrolla igual que un músculo. Para empezar, es fundamental entender que un hijo fuerte espiritualmente necesita un ambiente donde sus preguntas no sean castigadas. Un corazón que no puede preguntar es un corazón que no puede crecer. Muchos padres, con buena intención, responden con frases como «porque sí» o «porque lo digo yo», pero sin darse cuenta están apagando algo esencial, la capacidad del niño de formar criterio propio. Si quieres que tu hijo sea fuerte por dentro, permítele cuestionar. Cuando tu hijo te pregunte por qué Dios permite ciertas cosas, o por qué existen personas malas, o por qué es importante decir la verdad, no cierres la conversación, abre espacio. Una mente que razona es una mente que un día sabrá protegerse sola. Imagina dos niños. El primero crece en un hogar donde se le enseña a obedecer sin pensar. El segundo crece en un hogar donde se le explica el sentido de cada enseñanza. El primero, cuando entre en contacto con un grupo de amigos que lo presione a hacer algo incorrecto, no tendrá herramientas internas para resistirse, solo habrá aprendido a seguir instrucciones del más fuerte. El segundo, en cambio, tendrá razones, principios internos, claridad. No será tan fácil manipularlo. Aquí es donde comienza la verdadera protección espiritual, en el pensamiento crítico, guiado por valores sólidos. Un punto clave es que la espiritualidad para un niño no se construye como una materia de la escuela, sino como una atmósfera en el hogar. No basta con leerles una historia espiritual o llevarlos a un lugar de fe una vez por semana. La verdadera formación ocurre en los momentos cotidianos, cuando ayudas a un vecino, cuando te disculpas frente a tu hijo por haber hablado con enojo, cuando él te ve actuar con integridad, incluso cuando nadie te está observando. Los niños no copian las palabras, copian las actitudes. Si quieres que tu hijo sea fuerte, comienza por observar qué ejemplo estás sembrando sin darte cuenta. Hay algo muy importante que pocos padres entienden. La espiritualidad en los niños necesita ritmo. No debe sentirse como un castigo, ni como una obligación rígida que los distancia, sino como una parte natural de su vida. Puedes crear pequeños rituales que refuercen su conexión interior, un agradecimiento antes de dormir, una plática sobre lo mejor y lo más difícil del día, un momento para reflexionar juntos cuando algo les salió mal. Esos hábitos pequeños se convierten en raíces profundas cuando crecen. Uno de los mayores regalos que puedes darle a un hijo es enseñarle a regular sus emociones espiritualmente. Un niño que no sabe manejar su enojo, su miedo o sus celos se vuelve vulnerable a cualquier influencia externa que lo haga sentir aceptado a cambio de su identidad. Por eso es tan importante enseñarle que las emociones no son su enemigo, sino señales. Enséñale a respirar cuando esté alterado, a pedir un momento para calmarse, a expresar lo que siente en palabras. Muéstrale que la fortaleza no está en reprimir, sino en comprender. Por ejemplo, si tu hijo llega de la escuela frustrado porque alguien le dijo algo hiriente, no lo minimices, no digas ignóralo o no pasa nada. Ese tipo de respuestas le enseñan que sus emociones no importan. En lugar de eso, pregúntale qué sintió, qué pensó, qué podría hacer la próxima vez. Luego muéstrale cómo la espiritualidad puede darle herramientas para procesar ese momento, reafirmar su valor, comprender que el comentario del otro no define quién es, fortalecer su autoestima interior. Así crearás un niño que no necesita aprobación externa para sentirse seguro. Profundicemos ahora en uno de los pilares más importantes para blindar a un hijo contra malas influencias: la identidad espiritual. Los niños que no saben quiénes son buscan desesperadamente pertenecer, y ese deseo puede llevarlos a grupos, acciones o estilos de vida que no están alineados con lo que realmente son. Un niño con una identidad fuerte entiende que no necesita hacer algo incorrecto para sentir que encaja. Pero, ¿cómo se construye esa identidad? Primero, se construye a través de palabras que edifican. Un niño que crece escuchando «eres inteligente»,
eres capaz, eres valioso. Dios tiene un propósito contigo. Desarrolla una arquitectura interna poderosa, pero no basta con decirlo. Debes sentir que esas palabras son reales a través de la coherencia del hogar. De nada sirve decirle que tiene un propósito si en casa experimenta rechazo o indiferencia. Las palabras crean la estructura, pero el trato diario la fortalece. Segundo, la identidad espiritual se forma a través de límites. Un niño sin límites no se vuelve libre, se vuelve inseguro. Necesita saber hasta dónde puede ir, qué es adecuado y qué no, y por qué. Los límites le enseñan que su vida tiene dirección, que no todo lo que desea es beneficioso, que su bienestar importa. Cuando un niño aprende a respetar límites internos, será más difícil que otros lo presionen a cruzar límites externos peligrosos. Tercero, la identidad espiritual se forma a través del propósito. Enséñale que puede ayudar, que su vida tiene impacto. Los niños que sienten que pueden contribuir desarrollan autoestima sana. Pueden ayudar a un hermano menor, repartir alimentos a quien lo necesita, recoger algo que se cayó, acompañarte a visitar a un familiar. No se trata de cargas, sino de pequeñas formas de mostrarles que su existencia tiene significado. Pasemos a otro punto esencial, la disciplina espiritual. La disciplina no es castigo ni control, es guía, estructura, dirección. Cuando se aplica correctamente, se convierte en una herramienta de crecimiento. La disciplina espiritual debe enseñar responsabilidad, autocontrol, respeto y honestidad, pero también debe enseñar perdón, empatía y humildad. Un niño disciplinado espiritualmente no es un niño rígido, sino un niño que entiende consecuencias naturales y que aprende a elegir bien porque comprende el impacto de sus decisiones. Un ejemplo práctico: si tu hijo miente, en lugar de castigar automáticamente, invítalo a reflexionar. Pregúntale qué lo llevó a mentir, qué sintió antes de hacerlo, qué consecuencias habría si alguien lo hiciera con él. Luego muéstrale cómo la espiritualidad ilumina el camino de la verdad y la integridad. Eso crea aprendizaje profundo, no miedo. En esta hoja también es importante abordar el papel del amor como fuerza protectora espiritual. El amor no es permisividad, no es decir sí a todo. El amor es firme y tierno al mismo tiempo. Un hijo que crece amado se vuelve más difícil de manipular porque no busca desesperadamente afecto externo. Pero ese amor debe ser visible, palpable y constante. Un abrazo sin motivo, una conversación privada donde le digas cuánto lo aprecias, un reconocimiento a su esfuerzo, aunque no haya salido perfecto. Todo eso construye una base emocional sólida que lo protegerá cuando enfrente rechazo, burlas, fracasos o tentaciones. También es fundamental enseñarles a tus hijos a elegir amistades sanas. No puedes controlar a todos con quienes se relacionan, pero sí puedes enseñarles cómo distinguir una amistad que suma de una que arrastra. Una buena amistad respeta, apoya, escucha, celebra logros, corrige con cariño. Una mala amistad presiona, manipula, ridiculiza, minimiza. Enséñales que no todo el que se ríe contigo es tu amigo y que elegir bien a quienes dejamos entrar en el corazón es parte de la responsabilidad espiritual. Un ejercicio práctico es hacer preguntas después de que pasen tiempo con alguien. ¿Cómo te sentiste con esa persona? ¿Te trató bien? ¿Te hizo sentir cómodo? ¿Te motivó o te confundió? ¿Fue honesto contigo? ¿Te respetó? Estas preguntas les enseñan a observar la calidad de sus relaciones, no solo la diversión del momento. Otro componente esencial de esta formación es enseñar resiliencia espiritual. La vida no será perfecta para tus hijos. Tendrán decepciones, errores, injusticias, pérdidas. Pero si les enseñas que todo desafío puede fortalecernos internamente, crecerán con una visión más madura de la vida. Enséñales que la fe no elimina los problemas, pero les da una brújula para enfrentarlos. Enséñales a levantarse después de equivocarse, a pedir ayuda cuando la necesitan, a confiar en que hay un propósito incluso en los momentos difíciles. Finalmente, hablemos del blindaje contra malas influencias. Blindar a un hijo espiritualmente no es aislarlo, controlarlo o vigilar cada paso. Eso solo crea rebeldía, inseguridad o dependencia. El verdadero blindaje
Sucede cuando el fortaleza viene desde adentro, cuando el niño aprende a decir que no por sí mismo, cuando reconoce lo que destruye su paz, cuando detecta una mentira disfrazada de amistad, cuando elige alejarse de un ambiente que lo daña sin que nadie se lo ordene. Esa fortaleza se construye con presencia, amor, diálogo, ejemplo y espiritualidad vivida. Una manera poderosa de protegerlo es desarrollar juntos un lenguaje familiar, una frase especial que signifique "estoy contigo", una señal que ambos comprendan cuando necesite apoyo, un recordatorio espiritual que pueda repetir antes de tomar decisiones. Ese tipo de códigos crea conexión y orientación interna incluso cuando estás lejos. A medida que seguimos profundizando en este tema, es importante comprender que la fortaleza espiritual en un hijo no se construye solo con palabras, ni solo con reglas, ni solo con amor. Es un equilibrio entre guía, ejemplo, estructura y conexión emocional. En esta última parte, reuniremos las piezas finales para formar hijos que no solo sean fuertes por dentro, sino también sabios, sensibles, responsables y capaces de ponerse de pie aun cuando el mundo parezca empujar en sentido contrario. Uno de los pilares más potentes para desarrollar fortaleza espiritual es enseñarles a enfrentar la realidad con verdad. Muchos padres, con la mejor intención, intentan proteger a sus hijos ocultándoles ciertos problemas, evitando conversaciones sobre temas difíciles o maquillando situaciones. Sin embargo, la espiritualidad auténtica no se basa en escapar de la vida, sino en afrontarla con valentía y fe. Cuando le enseñas a un niño a ver la realidad tal cual es, con sus luces y sus sombras, le das herramientas para no dejarse engañar, para no caer en ilusiones peligrosas y para mantenerse firme incluso cuando atraviese momentos de confusión. Por ejemplo, si estás pasando por una situación económica complicada, no necesitas asustarlo contándole detalles, pero sí puedes explicarle con sensibilidad: en esta temporada estamos siendo más cuidadosos para administrar mejor. Esto también es parte de la vida y juntos lo vamos a superar. Eso no solo le da perspectiva, sino que le enseña resiliencia espiritual. El niño aprende que la dificultad no es una señal de abandono divino, sino una parte del camino donde se prueba el carácter. Otro aspecto esencial es cultivar la humildad espiritual. Un hijo fuerte no es aquel que cree que lo sabe todo, ni aquel que impone su voluntad sobre los demás. La verdadera fortaleza está acompañada por la capacidad de escuchar, de reconocer errores, de pedir perdón, de aprender. La humildad no es debilidad, es apertura. Enséñales que siempre habrá algo nuevo por descubrir, que pueden crecer a través de los demás, que su visión no es la única y que Dios habla a través de muchas experiencias, incluso de aquellas que no esperamos. La humildad espiritual también se relaciona con enseñarles a ser agradecidos. El agradecimiento abre la puerta a una vida más consciente. Haz que en casa sea normal detenerse a reconocer las bendiciones del día, la comida en la mesa, la salud, un momento divertido, una conversación sincera, el simple hecho de tener un techo. Los niños que aprenden a agradecer crecen con una actitud positiva, con ojos más sensibles, con un corazón más consciente de todo lo que reciben, y esa perspectiva los ayuda a no caer en la envidia, en la comparación o en esa sensación de que el mundo les debe algo. No podemos hablar de hijos fuertes espiritualmente sin mencionar la importancia de la comunicación honesta. La mayoría de los jóvenes que caen en malas influencias no se desviaron porque quisieran destruir su vida, sino porque no tenían a quien contarle lo que estaban sintiendo. Muchos padres creen que sus hijos no les tienen confianza, cuando en realidad nunca aprendieron a escuchar sin juzgar. Es fundamental crear un hogar donde los niños puedan hablar sin miedo, donde sepan que no serán ridiculizados ni castigados por expresarse, donde se sientan comprendidos aun cuando se equivocan. Si quieres que tus hijos te cuenten lo que les pasa cuando sean adolescentes, la confianza debe construirse desde que están pequeños. Cuando te cuenten algo que te moleste, respira antes de reaccionar. Cuando te confiesen un error, agradece primero su sinceridad y luego guíalos. Si ves señales de alerta, no les grites, háblales desde el amor. Recuerda que una conversación puede abrir un camino, pero un grito puede cerrar una puerta para siempre.
Un factor decisivo en la fortaleza espiritual es enseñarles que no todo lo que el mundo ofrece es para ellos. Hoy en día, los niños reciben una cantidad enorme de estímulos que los empujan hacia la superficialidad, la competencia desmedida, el consumismo y la búsqueda de aprobación constante. Si no les enseñamos a filtrar, serán arrastrados por la corriente. La espiritualidad bien enseñada funciona como un filtro. Les muestra que no necesitan seguir tendencias que van en contra de sus valores, que no deben adoptar comportamientos solo para encajar, que pueden decir que no, aunque todos digan que sí. Enséñales que su valor no depende de cuántos amigos tienen en redes sociales, ni de si usan la ropa correcta, ni de si otros los consideran populares. Su valor viene de adentro, viene de su esencia, viene de lo que Dios vio en ellos desde el principio. Al mismo tiempo, es necesario enseñarles autodisciplina. No puedes formar hijos fuertes si les das todo lo que piden o si nunca enfrentan consecuencias. La autodisciplina se forma con prácticas pequeñas. Recoger lo que tiraron, cumplir con responsabilidades, administrar su tiempo, respetar horarios, hacer tareas antes del entretenimiento, terminar lo que empiezan. Cuando los niños aprenden autocontrol y responsabilidad, no solo tienen mejor carácter, sino que también desarrollan un espíritu más maduro. Y un espíritu maduro es más difícil de manipular. Otro aspecto profundo es enseñarles el valor de la oración y la meditación según sea tu tradición espiritual. Estos hábitos no deben ser vistos como obligación, sino como un refugio. Muéstrales que no necesitan esperar a que tengan un problema para orar. Enséñales a hablar con Dios como con un amigo, a contarle sus miedos, sus deseos, sus alegrías. Enséñales a encontrar calma en el silencio. Un niño que aprende a conectar con lo divino desde pequeño crece con un ancla interna que lo sostiene incluso cuando se siente perdido. Hablemos también de la importancia de enseñarles a construir una vida interior. Hoy en día muchos niños están acostumbrados a entretenerse constantemente y el silencio les incomoda porque no saben qué hacer con sus pensamientos. Un hijo fuerte espiritualmente debe aprender a pensar, a reflexionar, a identificar lo que siente, a entender por qué actúa como actúa. Esto no se logra con pantallas, sino con momentos reales, caminatas, conversaciones largas, actividades que no dependan de tecnología, espacios para crear, momentos de lectura, expresión artística. Pídele que dibuje lo que siente, que escriba lo que sueña, que te cuente qué le preocupa, que imagine cómo quiere ser de grande. Esto les enseña a no dejar su mente vacía, porque una mente vacía es más fácil de llenar con basura. En cambio, una mente llena de valores, de creatividad, de espiritualidad, se vuelve resistente a aquello que pretende destruirla. Para blindarlos de malas influencias, es esencial enseñarles a tomar decisiones basadas en principios, no en presiones. Puedes hacerlo con preguntas que los hagan pensar: ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja de quien quiero ser? Si nadie me estuviera viendo, ¿aún así sería correcto? ¿Cómo me sentiré mañana si digo sí a esto hoy? ¿Esto honra mis valores? ¿Esto cuida mi corazón? Los niños que aprenden a hacerse estas preguntas desarrollan criterio, y quien tiene criterio nunca está completamente solo, siempre va acompañado por su conciencia. También es vital que sepan pedir ayuda. Muchos padres educan a sus hijos haciéndoles creer que la vulnerabilidad es un defecto, que llorar es debilidad, que expresar emociones es un problema. Pero en realidad, un hijo fuerte es aquel que reconoce cuando necesita apoyo. Enséñales que pedir ayuda es una forma de sabiduría, no de derrota. Que Dios puso personas en su vida para acompañarlos, no para que lo hagan todos solos. Que buscar consejo antes de tomar decisiones es señal de madurez, no de incapacidad. Y finalmente, es necesario enseñarles a amar. La espiritualidad no tiene sentido sin amor. Enséñales a ser amables, a ser empáticos, a ponerse en los zapatos del otro. Enséñales que el propósito de la vida no es solo protegerse, sino también hacer luz en la vida de otros. Cuando un hijo crece con un corazón capaz de amar, de perdonar, de ayudar y de comprender, se vuelve un instrumento de paz.
Y cuando un hijo se convierte en un instrumento de paz, es casi imposible que las malas influencias lo derroten, porque su corazón ya eligió un camino más alto. Y ahora, para cerrar este tema, recuerda esto: no estás formando niños que sepan repetir oraciones o frases espirituales. Estás formando seres humanos que sepan vivir con propósito, con claridad, con amor, con fe y con fortaleza. Y eso es un regalo que impactará generaciones enteras. Gracias por acompañarme en este tema tan especial. Si este contenido te ayudó, te invito a seguir explorando juntos más reflexiones, más enseñanzas y más caminos para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra familia. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga siempre.